Muy buenas, vamos a hacer lectura de un fragmento del libro de Economía Política del profesor Jesús Huerta de Soto. El fragmento se llama Breve nota sobre el estado actual de la ciencia económica. A por ello. El estado actual de la ciencia económica es muy confuso y desconcertante. Por un lado, no cesan de aparecer sofisticados estudios analíticos de gran rigor y elegancia formales, pero que ayudan muy poco a explicar la compleja realidad del mundo en que vivimos. Por otro, aquellos no satisfechos con esta forma de actuar se refugian en la recopilación abrumadora de datos observables del mundo exterior, con la pretensión de extraer directamente de los mismos el máximo conocimiento teórico. Unos y otros han contribuido sin duda a la actual crisis de la ciencia económica, por todos sentida y en todas partes proclamada. Ahora bien, cabe preguntarse si lo que ha entrado en crisis en la ciencia económica propiamente dicha, o más bien la idea desfigurada de sus cultivadores han adoptado sobre la misma, son muchos los indicios de que lo sucedido ha sido esto último. En la historia del pensamiento económico existe una apreciable tendencia a pasar por alto los problemas básicos sobre el concepto y el método de la economía, dándolos de alguna forma por supuestos, para pasar enseguida al estudio de aquellos temas de economía aplicada que se estiman más acuciantes. El efecto inmediato de esta forma de actuar no ha sido otro que el debilitamiento del valor de los logros aparentemente conseguidos, al no encontrarse estos debidamente fundamentados desde el punto de vista metodológico. Puede, por tanto, afirmarse que el problema de mayor trascendencia en la ciencia económica de hoy día es, sin duda, el de su método y concepto. Hay que someter a una rigurosa revisión todo lo establecido hasta ahora en el campo, conocer a fondo el contenido e implicaciones de las diferentes escuelas y corrientes de pensamiento, eligiendo y comprometiéndose al menos provisionalmente con alguna de ellas. Y sobre todo, es necesario no cesar nunca en la investigación, acometiendo una y otra vez el problema desde nuevas perspectivas que sean originales y a la vez potencialmente más fructíferas. Fácilmente se comprenderá que la obra que el lector tiene entre sus manos merece ser acogida con especial alegría, admiración y respeto. Alegría porque nos encontramos ante un serio trabajo de investigación que trata precisamente sobre un campo que, como ya se ha puesto de manifiesto, se encuentra en muchos sentidos olvidado. Admiración debe despertar el hecho de que se intente con gran originalidad construir la economía sobre unas bases enteramente nuevas, a la par que profundamente enraizadas en aquellas concepciones filosóficas más sólidas y tradicionales. Y por último, respeto, pues estamos ante una idea grande y noble, que con independencia de que pueda ser compartida más o menos plenamente y de que el futuro se muestre útil y fructífera, aparece el público elaborada, madura, y pasada por ese tamiz de largos años de reflexión que resuma el libro en cada una de sus páginas. Al margen de la división en capítulos que aparece en el índice, puede considerarse que la obra consta de dos partes claramente diferenciadas. En la primera se establecen las ideas esenciales sobre el concepto de economía, analizándose sus implicaciones más inmediatas. En la segunda se explica la teoría del valor, la distribución, el intercambio de una perspectiva enteramente nueva, mereciendo especial atención todo lo brillante y discusión de los puntos más débiles de la teoría económica ortodoxa, como el análisis crítico, completo y demoledor que se lleva a cabo en relación con la teoría del valor de Karl Marx. El libro es el nítido reflejo de una personalidad caracterizada por sus amplios horizontes. El autor posee conocimientos sorprendentes en los campos más variados del saber científico y filosófico, y además, como empresario de muy clara trayectoria, está dotado de un notable sentido de la realidad. En suma, una rara combinación de realizaciones prácticas y de saberes teóricos que, por ser tan poco frecuentes hoy en día, debe suponer un motivo constante de reconocimiento y estimación. Bueno, hasta ahí. Creo que se da para adelante a sí mismo, ¿no? En ese, si yo leí bien, si no me equivoqué, breve nota sobre el estado actual de la ciencia económica. No leí las notas al pie, pero bueno, me llama un poco la atención que un autor hable así de sí mismo. Supongo que estará hablando de otro. A ver, antes de cortar esto, vamos a ver qué dicen las notas al pie. Dice que presentación al libro de Juan Huarte, La realidad primaria, la economía y el sentido de la economía, Unión Editorial 1980. Ah, claro, se refería a otro autor, a este señor, Juan Huarte.
al libro La realidad primaria de la economía y el sentido de la economía, Unión Editorial 1980, que ya voy a tomar notas. Bueno, ya anoté la referencia a la que se refería Huerta de Soto, yo pensando que hablaba de sí mismo, era un poquito engorroso que dijera esas cosas de sí mismo, ¿no? Pero bueno, sigue en una de las notas al pie. Sobre lo metodológico se refiere, dice, no sería honesto dejar de mencionar a aquellos economistas que en contra de la corriente y conscientes de lo injustificado y peligroso de la misma, se han preocupado por el problema del concepto y método de la ciencia económica. Corresponde a Ludwig von Mises el mérito de haber construido nuestra ciencia como un todo fundamentado, coherente y completo. Su obra, La acción humana, Tratado de Economía, puede ser considerada en muchos sentidos definitiva. Y a ver si tiene alguna nota más al pie. No, solo eso. ¿Bien? A leer, muchachos.